Vale. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Alex Hermida, del grupo de Python. Trabajo en Ilios, junto con algunos compañeros que están por aquí. En Python y en otros lenguajes, pero bueno, principalmente en Python. Yo empecé hace relativamente poco, un año y algo, con Python. Bueno, realmente soy novato en Python, pero bueno, estoy intentando aprender, ¿vale? A priori no es un tema que pueda resultar muy atractivo, el tema de métodos mágicos o métodos especiales, pero bueno, vamos a intentar que os pique un poco el gusanillo para aprender. No sé si sabéis qué es un Maven o qué son los Mavens. No sé. Aquí lo que es un internet, Python Maven, sabes si hay algo, pero no. Vale. A ver, está por aquí. Vale, bueno, pues un Maven. Vale. Un Maven es una persona que ha nacido de padres que no tienen poderes, ¿vale? No tienen magia, no disponen de magia y además él tampoco la dispone, ¿vale? Un poco ahí de Harry Potter, no sé si viste, yo no soy especialmente fan de Harry Potter, ¿vale? Aunque haya usado ese título. Vi la primera película y creo que la segunda cachos y nada más, pero bueno, creo que es algo representativo, que es un Muggle, ¿vale? En la película, si lo veis, es esto, ¿vale? O sea, esto es la representación de Muggle en Harry Potter. Entonces, bueno, cuando hablamos de métodos mágicos y decimos métodos mágicos como tal, no solo se llaman métodos mágicos, de hecho originariamente en la documentación se llaman métodos especiales, hay quien los llama también Dunder o Double Underscore, ¿vale? Y a mí personalmente la que menos me gusta de todas es métodos mágicos, porque le da una especie de aura especial a esos métodos, a esos protocolos, que hacen que, bueno, que sea como una especie de barrera de entrada, ¿no? O que la gente diga, bueno, pues esto no lo puedo dominar o es algo que se sale un poco del control, ¿vale? Bueno, decir que son métodos que son llamados de manera automática por determinadas, pues invocando a otros métodos, llamando a propiedades, etcétera, y que si os ponéis a leer la documentación oficial, a mí lo que me pasó al principio es que es una documentación que yo creo que es bastante amplia, carente de ejemplos y que sí que es cierto que es un poco difícil de entender cuando empiezas, ¿vale? Entonces, si empiezas pues, por referencias que hay en internet, enlaces y otra documentación que hay, y vuelves luego a la documentación oficial, queda todo muchísimo más claro. Entonces yo, si os metéis, os recomiendo que veáis primero cosillas por ahí y que luego vayáis a la documentación, porque mi primera percepción es que la documentación inicial era bastante mala, pero bueno, luego me di cuenta de que no, que era, o sea, sí que era mala en el sentido que es difícil de entender, pero está bastante completa. Bueno, lo primero es que todo lo que hablemos aquí va a ser para Python 3, yo no sé nada de Python 2. ¡Bravo! Bueno, o sea, sí que sé cosas, pero vamos, que no he trabajado nunca en producción con Python 2. Vale. De todas maneras no cambian muchas cosas, sí que hay algunos métodos que ya no existen, ¿vale? Que sean, pues, por redundancia, otros métodos se han eliminado, como el método de comparación, otros métodos simplemente se han renombrado y cosas así. Pero bueno, la esencia es la misma, ¿vale? Y además va a ser desde cero, completamente, ¿vale? O sea, esto es para gente que sabe muy poco Python o que, bueno, que ha usado Python a niveles muy alto nivel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es un poco lo que me pasó a mí, que yo empecé con Python, con frameworks y con cosas de alto nivel y me perdía un poco lo del lenguaje, de verdad, lo de dentro. Entonces dije, bueno, pues voy a aprender un poco. Y cuando empecé a leer dije, bueno, pues voy a preparar una charla. Y fue un poco esa la idea, ¿vale? Entonces, bueno, el típico método especial de Python se define así, ¿vale? Tiene doble guión delante y doble guión detrás, por eso se llama Dunder o Double Underscore, tiene dos guiones delante y dos guiones detrás. No sé si sabéis, los métodos privados en Python, en principio, bueno, Python no tiene métodos privados como tal o protegidos, digamos, todos son públicos, simplemente que por convenio los métodos con un guión delante se usan por convenio como métodos privados. O a veces también se usan con doble guión delante como métodos privados para que no haya sobreescritura a la hora de usar herencia de clases, ¿vale? Entonces están estos que son los métodos Dunder, ¿vale? Con dos guiones delante y dos guiones detrás, que son los métodos especiales. Podríamos pensar que podemos generar cualquier método Dunder o cualquier método especial. Si podemos, vale, Python nos lo permite, pero en principio no es recomendable. En principio el equipo core de Python dice que son métodos a priori reservados para ellos, bueno, un poco la justificación que ponen es que en un futuro pueden crear métodos nuevos y que tus librerías se van afectadas por eso.
Aún así, hay muchísimas librerías y muy importantes que no le hacen caso, ¿vale? Que lo usan. Por ejemplo, SQL Alchemy, que es una de las grandes ahora mismo y que está muy en auge, lo usa, ¿vale? Y ella tiene sus propios métodos Damper, ¿vale? Bien, bueno, aquí veis algunos de los métodos, bueno, son muchos, ¿vale? Hoy no vamos a entrar en ningún caso en detalle en todos. Aquí veis algunos de ellos. Los métodos, bueno, yo en internet encontré muchas agrupaciones. Aquí, por ejemplo, los veis como String by Representation, Conversion to Number, etc. La que más me gustó, que se ve también en muchos sitios, es agrupados por protocolos, ¿vale? Protocolos de descriptores, protocolos de iteración, etc. Que no son más que nada que simplemente bueno, un protocolo definido como tal es una agrupación de métodos, ¿vale? Que no viene heredado de ningún código, por decirlo de alguna manera. O sea, simplemente pues hay dos, por ejemplo, el método getItem, que veis ahí en Nothing Collection, pues si tú implementas ese método, digamos, esa clase ya adquiere unas ciertas funcionalidades correspondientes a un protocolo, ¿vale? Es un poco, entonces, bueno, hay muchas agrupaciones, esta es una de ellas. Aquí vamos a ver unos pocos, ¿vale? Aquí veis más. Bueno, no voy a entrar en los más típicos. Si veis ejemplos de métodos mágicos, la mayor parte de los ejemplos están centrados en métodos mágicos de sobrecargar operadores lógicos, aritméticos, etc., ¿vale? Están bien, son ejemplos que se ven bastante claros, pero yo personalmente, pues como no le he dado uso, no los he probado, pues no los he usado para nada, que me haga falta a mí, pues bueno, me parecen un poco más esotéricos, ¿no? De los ejemplos típicos que podéis ver es el de sumar vectores, por ejemplo, ¿vale? Bueno, vale, si lo queréis, bueno, podéis ver para ver los métodos que tiene, bueno, me falta una consola, vale, si hacéis un div con cualquier, no sé, si hacéis un div, os lista, vale, el div en sí mismo, luego al final lo vemos, simplemente es un método mágico también, o sea, llama un método mágico, perdón. Ahí podréis ver, os lista los atributos que tiene ese objeto, y en este caso, o sea, y además de los atributos, os lista los métodos mágicos, vale. Aquí hay tanto atributos como puede ser class, que es un atributo, pero hay también métodos mágicos como setat, ¿vale? Equal, ¿vale? New, etc. ¿Vale? Entonces con dir podéis coger cualquier objeto que hayáis creado y ver qué métodos ha heredado de otros objetos o los que vosotros habéis implementado, si realmente se han implementado correctamente, ¿vale? Vale, entonces, bueno, el método init es bueno, una cosa que no dije, los métodos mágicos en general son métodos que implementamos, pero muy poco a menudo, ¿vale? A no ser que metaprogramemos, en general usamos 2 o 3. El más típico que usamos es el init, que lo tenemos identificado sobre todo con respecto a otros lenguajes como un método constructor, ¿vale? Realmente en Python init no es un constructor como tal, ¿vale? Cuando se ejecuta init ya está creada la instancia de ese objeto. Hay otro método que sí, y bueno, este sería el típico ejemplo del método mágico que yo creo que cualquiera que use un poco de Python con orientación a objetos pues tendrá que usar, ¿vale? Y es un método, se llama eso, se crea la clase como otro método mágico, y cuando cuando se devuelve esa instancia es cuando se ejecuta el init con la lógica que le demos. Vale, bueno, en la construcción tenemos que sí que es un constructor realmente, es el método new, ¿vale? Que ese método sí que pasa como parámetro la clase del objeto y realmente te genera la instancia. Este es muy raro usarlo, de hecho, bueno, es más complejo de hecho, y es el que realmente sí que es un constructor, y sí que donde se usa más es metaprogramando, ¿vale? Ya generando clases, que generen clases, etc. Luego tenemos el método mágico del, que bien, el método mágico del realmente se llama cuando se destruye, cuando pasa el recolector y quiere destruir una instancia, ¿vale? No se llama efectivamente cuando tú haces un del directamente de un atributo, de un objeto, etc., sino que se llama cuando pasa el recolector. Tú llamas a del al objeto y bueno, en ese momento se ejecuta el del, pero no quiere decir que se ejecute este método mágico, ¿vale?
Vale, entonces, bueno, dos métodos mágicos también muy básicos y muy típicos, el STR y el rep. Bueno, aquí os voy a poner un ejemplo. Vale, en principio por convenio, el método mágico rep debería devolver un string que es una representación válida de ese objeto en Python, ¿vale? En cambio, el método mágico STR puede devolver lo que queráis en el fondo. Entonces, vamos a ver aquí. Para que os hagáis una idea, un ejemplillo por eso de poner algo de código. Aquí hay tres clases que... Mago, ya sabéis lo que es, Wizard, es un mago, y un sorcerer, que es un mago, un brujo, ¿vale? No es un mago malo, de alguna manera. Vale, entonces, bueno, ya veis aquí que, bueno, tenemos el init, que le estamos pasando en este caso un parámetro. Bueno, un Mabel, si para que lo sepáis, no domina la magia, lo que domina muy bien es la tecnología, ¿vale? O, bueno, debería dominar bien. Vale, tenemos aquí nuestro método STR, ¿vale? Tenemos nuestro método de representación del objeto. Igualmente para el mago, ¿vale? En este caso el mago tiene dos parámetros, animagus, que si veis en la wiki de Harry Potter, en internet, podéis ver animagus es que se puede convertir en un determinado animal, y si, que en el caso también de Harry Potter, es que tiene como la típica bola para ver el futuro, ¿vale? Igualmente aquí tenemos la representación, ¿vale? Entonces, vale, por ejemplo, si hacemos mi malo, vale, ¿qué más? Bueno, Harry. Voy a sentar, pues sí. Vale, por ejemplo, vale, es un string en el caso de animagus y si tiene... Y luego podemos decir aquí que Hermione es la chica de la... Vale. Bueno, podrías... Voldemort, no sé si sabéis que es el malo, pero... Vale. Que no se puede nombrar. Lo podemos poner Anonymous. Vale. Bien, entonces hacemos un print, por ejemplo, de la instancia, ¿vale? Nos va a devolver en este caso el string, ¿vale? Tanto si hacemos un print como, bueno, como si hacemos en este caso un STR, si hacemos un STR de... ¿Cómo? Si concatenas los strings. Si concatenas los strings, etc. Vale. Pero por ejemplo, si nosotros con esto hacemos aquí una lista, ¿vale? Y ponemos aquí Harry y Hermione. Y hacemos un print de magicians. Print. Vale, si os fijáis, no nos da la representación STR, sino que nos da la representación de cómo tendríamos que llamar a esas entidades. Vale, eso es para que veáis un poco, bueno, la diferencia entre unas y otras. Vale, volvemos a mirar solo. Vale, luego tenemos los containers, ¿vale? Listas, diccionarios, etcétera, que también tienen sus propios métodos especiales, ¿vale? Que son llamados cuando accedemos a esas listas o diccionarios, ¿vale? Para hacer, pues, ver si una entidad o objeto está dentro de ese diccionario, para hacer looping, etcétera. Entonces, bueno, esos son los métodos mágicos para poder trabajar con colecciones, ¿vale? Getitem, setitem, delitem, len, contains y reverse. Vale. Aquí no os voy a entrar en el código, simplemente os voy a enseñar este ejemplo. Bueno, aquí lo instanciamos, veis que tenemos nuestra lista, ¿vale? Si accedemos al primer índice de la lista, realmente lo que está haciendo es llamando por debajo al método getItem, ¿vale? Con ese índice, ¿vale? Entonces nosotros podríamos sobreescribir ese método getItem y, bueno, devolver lo que quisiésemos en función de lo que nos hiciese falta. Igualmente, cuando hacemos una asignación, está llamando por debajo del setItem y lo podríamos sobreescribir. El método del llamaría al del item, pero como dije antes, bueno, no, en este caso ya lo llamaría directamente, ¿vale? O sea, este es el método del item, no es el que hablamos anteriormente, ¿vale?
Luego tenemos el método len, que el método len realmente para los tipos primitivos, digamos que Python no pasa directamente a través de aquí, a no ser que tú lo implementes, ¿vale? O sea, en las clases que nosotros implementemos sí, pero si no, él, digamos, usa su propia abstracción en C, ¿vale? Para ver la longitud de eso, ¿vale? Y con este método pues podríais devolver pues, la longitud pues, de un vector, pues veríais exactamente lo que queréis devolver en este caso para la longitud de ese vector, la X, la Y, lo que queráis. Y aquí, bueno, el contains es para ver chequear si ese elemento está dentro de ese diccionario. Igualmente aquí lo podemos implementar para que, pues imagínate, pues porque tenemos un algoritmo que es mucho más óptimo que como funciona Python para poder chequear si algo está dentro de esa colección, porque esa colección puede ser un diccionario, puede ser una lista, puede ser algo que nosotros implementemos como colección, ¿vale? Lo que tenéis Vale, bueno, acceso a atributos. Bueno, como ya comenté antes, en Python no tenemos atributos privados y protegidos, entonces el concepto de getters y setters de otros lenguajes no aplica de la misma manera, ¿vale? Aquí es un poco donde realmente ya se ve un poco la magia esa, ¿no? O lo que se dice de magia de Python, ¿vale? En este tipo de atributos, porque nosotros no necesitamos declarar un getter o un setter para acceder a determinados atributos como si fuesen funciones, comportar esa entidad como nosotros queramos. Vale, tenemos el getAdd, ¿vale? Que es llamado solamente si el atributo en ese caso no existe, ¿vale? Si la entidad tiene ese atributo nunca pasará por el getAdd, ¿vale? Tenemos el setAdd, que permite modificar simplemente cuando se guarda el atributo y da igual exista o no exista, o sea, digamos que eso sí que está encapsulado, o sea, si tú declaras el setAdd, cada vez que intentes guardar ese atributo se va a guardar. Bueno, el delAdd para el borrado del atributo, tanto el valor como el propio atributo en sí, ¿vale? Y luego tenemos el getAttribute, que si lo implementamos, el de arriba, ¿vale? Si implementamos el getAttribute, el de arriba solo se llamará en el caso de que lancemos una excepción, ¿vale? O que lo llamásemos explícitamente, ¿vale? Y bueno, luego tenemos el dir, que es el método que vimos antes, para simplemente listar las propiedades. Vale, bueno, es el primero de todos, getAdd. En este caso, este método lo único que hace, o básicamente lo que hace, es buscar en una propiedad que es dict, que es donde están listados todos los atributos, ¿vale? Ahora lo veremos en una pequeña demo. Y luego busca en slots, que yo no lo conocía, y bueno, es para cuando tenemos una aplicación muy grande con muchas instancias de los atributos, pues puedes usar slots simplemente para optimizar la memoria de donde se almacenan esos atributos, ¿vale? Y luego las propias properties que se generan en Python. Entonces, si no está en ninguno de esos sitios, entonces llamaría al getAdd, ¿vale? Entonces vamos al ejemplo. Vale, este es un ejemplo sencillito, luego vamos a hacer un poco más, ¿vale? Para que no sé si lo veis ahí abajo, pero si no me avisáis. Vale, vale, entonces, bueno, tenemos aquí ya me tenía. Bueno, que esto no tiene nada. Vale, bien, entonces, si yo hago aquí, bueno, si viste cómo declaré, simplemente no tengo atributos, ¿vale? Si yo hago aquí un fetch, ¿vale? No tengo atributos. Yo podría declarar ahora aquí fetch igual a 10, ¿vale? Tengo un atributo. En el caso de que, vale, lo podemos ver, como dije antes, en el diccionario, ¿vale? Tenemos aquí una propiedad que es dict, que veis que se ha guardado ahí, ¿vale? Entonces simplemente pues no pasa por ese, en este caso por el getAttribute, porque ya lo ha encontrado en el diccionario y no pasa por él, ¿vale? Simplemente para que lo vieses, ¿no? Que creo que queda un poco más explícito. Vale, entonces tenemos el getAttribute. El getAttribute se ejecuta siempre, ¿vale? Siempre se ejecuta, y lo que hace además es, en el caso de que tú lo estés declarando, no va a llamar al que vimos antes, al getAttribute, ¿vale? Vale, entonces aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de la implementación de los dos. Aquí, como hay alguno que es gente muy pro, seguro que ya vio el bug. No sé si alguien lo puede decir. Venga,
Que levante la mano. La presión. ¿Cómo? Es el puto tech en la última función. Sí. Muy bien, vale. Vale, implementar el getAttribute en concreto es, no voy a decir peligroso, pero sí que es complejo, es fácil de cagarla, por decirlo de alguna manera. En este caso el problema es un problema de recursión, ¿vale? Cada vez que nosotros estemos llamando a este atributo, pues volveremos a llamar al atributo que volverá a llamar, entonces va a haber un problema de recursión y, bueno, petará, básicamente. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado cómo implementamos en concreto este método mágico, ¿vale? Pues vamos a ver un ejemplo también por aquí. Entonces, por ejemplo, vale, tenemos esta clase, vale, otra vez, vale, tenemos text, tenemos aquí el getAttribute, ¿vale? Que está definido, y luego tenemos el getAttribute, ¿vale? Que tiene, aquí un print para que se imprime, luego tiene que si estás llamando al atributo text, ¿vale? Que me devuelva el atributo text, y si no que me lance un atributo error, ¿vale? Vale, entonces si hacemos lo mismo de antes, bien, si nosotros hacemos aquí text, vale, me va a devolver el valor de text. Es que no inicialicé ningún valor. Vale, le vamos a dar aquí un valor, los dos. Vale. Y veis que me sigue llamando al atributo text y además al atributo. En este caso, este valor, el 2, me lo está devolviendo, en el caso del text, correcto, ¿vale? Sí. Entonces, si le ponemos en margen ante whatever, ¿vale? Me está diciendo, me hay attribute y además me está diciendo que no tengo ese atributo, ¿vale? Esto me lo está lanzando porque yo le he especificado aquí que me lance un atributo error, entonces me llama a este método mágico, o el método especial. Si no se lo pusiese, a no ser que yo lo llame explícitamente, es lo que hablamos, ya no lo iba a llamar, ¿vale? Entonces, simplemente un poco de ojo con este, es un poco más complicado, ¿vale? Y aquí tenemos, un ejemplo un poco más complicado de lo que se puede hacer con los métodos mágicos, ¿vale? Tenemos un Power Wizard, ¿vale? Al que nosotros, ahora lo enseño. No sé si lo veis bien o no. Tenemos un método mágico, Power Wizard, ¿vale? Que la idea aquí es que, tengo, por pensar a lo mejor en la evolución de Harry Potter, ¿no? De la primera a la segunda película. Pues en la segunda película tenía más poderes, etcétera. Pues digamos que tenemos un método Power Wizard que le vamos a dar unas características especiales, lo vamos a aumentar de tal. Y en este caso, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos definiendo aquí dos listas para que veáis lo que podemos hacer. Esto es un objeto proxy. Aquí tenemos unos campos que le vamos a pasar que pueden ser de escritura. Aquí tenemos unos campos que vamos a loguear si queremos. Tenemos un método de inicialización donde le estamos pasando, en este caso, el mago, ¿vale? Si tiene logger o no, ¿vale? El mago lo estamos almacenando en una propiedad privada, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, aquí estamos definiendo un método que es de los que no vimos ahora, ¿vale? Simplemente es para hacer una comparación, ¿vale? Igual que comparar un entero, pues en este caso sobreescribimos el método que compara, que sería el igual, y estamos diciendo que si tenemos dos objetos, ¿vale? O dos entidades de este tipo, cuando nos las vaya a comparar, que lo que esté comparando sea de entrada, que lo que intente recuperar sea la propiedad privada, y nos compare esas dos propiedades, ¿vale? Que no compare los objetos en sí, sino que nos compare los objetos que están intrínsecos a esa propiedad, a esta entidad. Luego estamos sobreescribiendo el método getAttribute, ¿vale? El método setAttribute para asignar. En este caso estamos diciendo que para asignar esa propiedad tiene que estar en nuestra lista que hemos definido. En este caso, el único que podemos escribir es animados, ¿vale? Si está, recuperamos el valor viejo para luego en el login si quisiésemos hacerlo, y además estamos guardando haciendo un setAttribute.
En el caso de que no esté, pues nada, se lo estamos guardando ya directamente en esta propia entidad, ¿vale? En vez de guardarlo en esta, pues lo estamos guardando en la entidad, digamos, padre, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos el método str para sobreescribir y el método object, ¿vale? No sé si alguna pregunta ahí, porque bueno, a lo mejor fue un salto. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vale, entonces, no sé si definía antes la clase wizard, creo que sí. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, Harry, no sé si teníamos a Harry ya. Sí, vale, Harry, que se puede transformar en perro y además puede ver el futuro. Vale, hacemos aquí un Harry PW, ¿vale? Y Power Wizard, que le pasamos como parámetro Harry. Vale, no le pasamos ningún login, lo vamos a probar. Vale, entonces, por ejemplo, si veis aquí nos lista, como veis, tiene los atributos que tenemos el get attribute, el get add, vale. Por aquí. Bueno, tiene por supuesto las entidades que tenemos, el wizard, ¿vale? Etcétera. O sea, es otro objeto. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora si vale, podemos con el método padre, bueno, como padre realmente, recuperar, por ejemplo, el animagus. Vale. Esto lo que nos está haciendo es, pues viene aquí, ¿vale? En este caso solo teníamos el get-add, ¿vale? El get-add, y del get-add va a buscar, en este caso a Harry, esa propiedad, ¿vale? Bueno, igualmente para la otra. Y no sé qué más os voy a enseñar por aquí. Bueno, o el set. Sí, bueno, el set, vale, sí, justo el set, porque en este caso, sí, eso es lo que os quería enseñar. Vale, vale, en este caso, si yo aquí le digo, vale, cat, será lo que tenía reunión. Si ahora vengo aquí y le digo animagus, me dice cat, y la entidad que había, vale, o sea, la entidad original sigue estando, animagus es cat, vale. En el caso de SIR, recordad que nosotros dijimos que los únicos propiedades de escritura es animagus. Entonces, en este caso, si yo escribo en SIR... Sí, justo. Vale. Ahí está, ahí. Como tiene que ser. Vale, creo que tenía true, ¿no? Bueno, lo voy a ver. Bueno, tiene true, ¿vale? Le vamos a decir false. Vale, entonces, si vemos aquí ahora, tiene false, ¿vale? Pero el Harry original sigue siendo true, ¿vale? Porque no lo hemos sobrescrito, ¿vale? Lo que ha hecho esto ha sido crear en Harry, ¿vale? Una propiedad, bueno, en Harry, bueno, ahí lo podemos ver, o lo podemos ver en el diccionario, mejor quizás. ¿Vale? Crearnos aquí una propiedad SIR, ¿vale? Que no es la misma que esta, ¿vale? Es otra distinta, ¿vale? De hecho, si os fijáis, si nosotros ahora vemos aquí, bueno, como diccionario, ¿vale? Nos la cargamos, todo el diccionario. Vaya por Dios. Se me olvidó poner la propiedad en sí. Vale, pues nada, pues ponemos esta. ¿Cómo? Las propiedades, sí. Pero solo propiedad wizard, ahora en sí tengo login y sigue. ¿Y por qué la otra no? Es cierto, solo la Has cogido la primera. has cogido la primera, sí, justo, o sea que la otra la tenemos, sí, justo tiene la primera, vale. Vale, entonces ponemos aquí, cambiarla. Vale. Sí, sigue estando ahí, lo que pasa no tenemos me voy a volver a instanciarlo, porque si no tengo el wizard, mal vamos, ¿vale? Vale, lo volvemos a tener ahí. Vale, ahora tenemos el wizard, que ahora sí que es un gato, ¿vale? Entonces lo volvemos para que lo veáis simplemente. Vale, true y animagus.
vale, me está cogiendo lo que habíamos dicho, las de Wizard original, vale, tenemos aquí Harry, Magus, Cat, vale. Entonces si nosotros ahora sí, lo cambiamos a false, tenemos aquí Harry Shift True y el Harry del PWD obviamente, vale, está false, vale. Lo que son dos propiedades distintas, vale. Simplemente, bueno, eso que entendáis bien que son dos. En este caso, lo que estamos viendo es que cuando realmente ese atributo no es ese, lo está guardando en esta propia entidad, ¿vale? Vale. Bien. El igual. El igual, sí, justo. El igual, ya me he pasado. Vale, vale, tenemos a Harry. Vamos a crear un Harry 2. Wizard, le vamos a decir que es, no sé, Wolf. Y le vamos a decir que false. Bien, entonces aquí, white wizard y true. Vale, vamos a hacer un Harry 3, ¿vale? Para que se vea tan complicado. Y en este caso le vamos a decir igual cat y vale, entonces nosotros ahora tenemos nuestro Harry W1 wizard el Harry 2, ¿vale? Y como hemos implementado la propiedad igual, bueno, o comparación, perdón, nos está diciendo que es false, ¿vale? O sea, bueno, por lo pronto ya nos está, bueno, en este caso son dos entidades distintas, es false. En el caso vamos a instanciar el mismo de antes. Bueno, primero vamos a W1, el otro lo llamé y aquí le vamos a decir que es el 3, ¿vale? Aunque son, o sea, aunque hemos instanciado el mismo objeto, son son entidades distintas, ¿vale? Entonces, lógicamente, false. Ahora lo que voy a hacer es crear uno, ¿vale? El último ya, ¿vale? Que sería el 3, ¿vale? Y bueno, no, lo que voy a hacer es cambiar en este caso al 2. Tenemos una propiedad wizard, ¿vale? Que falta el 2 y le voy a decir que es Harry, ¿vale? Que es el Harry original, no sé si, ¿vale? Entonces si volvemos a hacer la comparación, ¿vale? Nos daría que true porque nos está comparando las entidades subyacentes, ¿vale? ¿Puedes enseñar la implementación del equal otra vez? Sí. Vale, aquí la tenéis. Vale, hacemos un getAdd, o sea, estamos obteniendo, bueno, por lo pronto, le pasamos como parámetro con el que estamos comparando, que en este caso es el otro Powered Wizard, ¿vale? Entonces, de ese Powered Wizard vamos a buscar, ¿vale?, si tiene un atributo _wizard, o un atributo privado wizard, ¿vale? Y si lo tiene, lo devolvemos. Si no lo tiene, devolvemos el mismo Powered Wizard, ¿vale? Y hacemos la comparación con lo que hemos obtenido, ¿vale? Vale, sí, ya termino, porque si no... vale, el dir, si es 1 y cuarto, si no, no... Vale, bueno, el dir simplemente es otro método mágico que ya visteis un poco lo que hace. Entonces, bueno, que vale para obtener información, ¿vale?, de los atributos. Aquí,
¿Qué usos podemos dar? Pues gestión de atributos, métodos proxy como clases proxy como lo que hemos visto, sobrecarga de operadores, ¿vale? Y bueno, las que os imaginéis. Bueno, al final, como siempre, aparece el theme of Python. En este caso es bastante importante en cuanto que estamos ocultando lógica de cara al programador o de cara al usuario. Entonces, yo creo que tiene que ser siempre algo que esté implícito, o sea, que esté, si lo vas a programar y que va a estar implícito realmente, que realmente quien lo vaya a usar, que sea algo que para él también sea algo implícito y algo transparente, ¿vale? En el sentido de que lo vaya a entender. Entonces hay que tener mucho cuidado porque puede ser contraproducente meter cierta lógica. Entonces siempre tenemos que buscar que cuando estemos programando algo, se supone que en ese contexto la persona que va a ser usuaria de tus métodos o de tu lógica tiene que entender de por sí el contexto. O sea, si tú le estás ocultando esa lógica, pues es porque a él no le importa, pero está entendiendo el contexto. O sea, un poco, si tú le estás ocultando que por debajo se están comparando dos objetos, a él le va a dar igual, pero sabe que comparar un Power Wizard con un Power Wizard realmente tiene sentido o cuál es su sentido. ¿Vale? Si estás comparando vectores, pues si tú le estás por debajo unos números, le estás ocultando esa lógica, tiene que estar implícita también en él a la hora de entenderlo, ¿vale? O sea, nos da la libertad de hacer lo que queramos, pero tenemos que tener cuidado para que no haga cosas de manera automática sin saber qué realmente qué es lo que está haciendo. Y nada más. Aquí los recursos, el último es la wiki de Harry Potter, para los que se quieran informar, y listo, porque yo creo que no sé si me paso un poco de tiempo. Justo el tiempo. Bueno, no hay... Bueno, si queréis preguntas, ahora, luego en las cañas, lo que queráis, a lo mejor se hace justo ahora, como queráis. Es un tema un poco... La forma de crear métodos protegidos es esa. ¿Hay librerías que te lo faciliten o hay algo? No, ¿métodos protegidos o métodos especiales o mágicos? Protegidos o privados. No, protegidos privados, tú generas a ti te haga falta. O sea, tú le pones un guión delante y es un convenio. Es convenio, pero no es protegido. Es que no existe eso. En Python se supone que los programadores son suficientemente adultos como para... Claro, no, en Python no hay nada protegido, oculto, que no puedas. O sea, te da toda la libertad del mundo. Es un convenio el usar un guión bajo para proteger un... Correcto. Y en tu ejemplo generabas un método mágico modificando el setter para no... O sea, usaba un método mágico. Al final creabas un pseudo método para declarar variables protegidas o privadas. Sí, las estoy declarando y digamos que la otra persona no sabe que a lo mejor ahí hay un wizard, o un guión bajo wizard. Por eso yo no sé si hay en ocasiones necesidades en Python para declarar variables en estos ámbitos y si la forma de hacerlo es esta o hay librerías que te lo hagan o nunca lo hacéis. Hombre, yo no sé si hay librerías que lo hacen, ¿verdad? Pero en principio no, o sea, yo entiendo que es algo de tu creación. Vale, es decir, es cuando tú le estás... O sea, ese ámbito de variables. No. No, de hecho, a lo mejor una de las diferencias es que cuando tú declaras una variable, bueno, un método o lo que sea, con ese guión delante, cuando tú haces un import digamos, de un módulo que tiene un montón de métodos, la llamada es o sea, la importación te importa por defecto todos aquellos que no tienen ese guión, si no me equivoco. O sea, sí que hace cosas Pero automáticas. tú puedes hacer una llamada explícita si tú conoces Sí, el método. claro, los métodos mágicos, claro, no lo comenté, pero bueno, lo recomendable es no llamarlos nunca directamente. O sea, se supone, o sea, hay algunos casos que sí, ¿vale? No vamos a, o sea, tú puedes hacerlo, pero es recomendable que no lo hagas, que se supone que ya hay mecanismos de lenguaje, para eso están así definidos, para que sean llamados, ¿vale? La idea es que no se tengan que llamar. Yo en el único sitio que vi así algo un poco automático es con los métodos privados con doble guión delante, que sí que es cierto que Python, cuando tú heredas las clases, te guarda como un espacio de nombres distinto para los de doble guión, para no ser sobrescritos cuando tú tienes tu clase base, tu clase hija, y si tú le mandas, o sea, si tú le pones dos métodos en la base y en la hija con doble guión, digamos que van a mantener espacios de nombres distintos y vas a poder tenerlos, ¿no? Si le pones uno, digamos que